¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 28, en el cual meditaremos sobre el tema de la Santa Comunión. Continuando con nuestro tema sobre la Santa Misa. Estamos ya a pocos días, pues, de terminar de leer por completo, ¿no?, este libro sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Iniciamos con una pequeña introducción que nos propone el autor sobre el tema de la Santa Comunión. Si bien es una introducción, de hecho, contiene ciertos conceptos bastante relevantes e importantes, ¿no? En primer lugar, nos ayuda a reconocer que la Santa Comunión es el mayor y el más sagrado de los sacramentos, ¿no? Porque Cristo está en el sacramento, ¿no? O sea, no solo alcanzamos gracias santificantes por medio del sacramento, sino que el mismo Cristo está presente en el sacramento, ¿no? Está en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Justamente porque es el mayor y el más sagrado de los sacramentos, recibir el sacramento con fervor es el punto central de la vida cristiana, ¿no? Nuestra vida, como ya también lo decíamos antes, de alguna forma debería, y en la práctica lo hace, no más allá de cómo veamos este punto, debería girar alrededor de la comunión y de la Santa Misa. Porque no existe una realidad más importante que, que este hacer presente o perpetuar el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no?, su pasión, muerte y resurrección, que nos ha alcanzado la redención, la posibilidad de entrar al cielo. No existe nada más importante. Entonces, nuestra vida gira alrededor de la Santa Misa. Y es por eso que comulgar, que es el acto que perfecciona, plenifica el sentido de nuestra vivencia de la Santa Misa, nos lleva pues a entender que esto es realmente el centro de toda nuestra vida cristiana. Y por ser el centro, pues también exige mayor cuidado y corrección al recibir la Santa Comunión, ¿no? Estar en gracia en primer lugar, pero además tener ciertas actitudes propias para poder realmente sacar provecho de nuestra comunión. Deberíamos llevar en nuestra conciencia de alguna forma este sentido de que deseamos esforzarnos por crecer en santidad para poder merecerla en alguna medida. Nosotros nunca mereceríamos, pues, la Santa Comunión en sí. Sin embargo, para poder estar más aptos, para poder recibirla, hay que crecer en santidad, hay que desear acercarnos, digamos, a este mismo nivel de perfección en el amor de nuestro Señor Jesucristo para poder darle algo que esté o que sea más cercano a la medida de lo que Él nos da. Además, hay que acercarnos a la Santa Comunión con humildad, ¿no?, sabiendo que somos poco merecedores de Cristo. Otra actitud importante al momento de realizar la Santa Comunión es llevar una intención pura y una reflexión seria, ¿no? Una intención pura, o sea, una pureza de corazón, pureza de intención, y una reflexión seria para entender qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? O sea, tener esta conciencia y no hacerlo por costumbre, no saber que estamos comulgando el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. eh, la gran, el gran sacrificio que hace Cristo al instituir la Santa Comunión, al perpetuarse en el tiempo, su sacrificio, al permanecer en la historia con nosotros, en la Eucaristía, cómo esto es una demostración muy grande, si es que no la más grande, de su amor, ¿no? Y cómo esto en nosotros, ¿no?, es esta comunión frecuente, pero fervorosa, ¿no? Porque no basta con que la comunión sea frecuente, sino que hay que ser bien hecha, ¿no?, con una intención interior realmente orientada a Dios. Produce en nosotros, ¿no?, un crecimiento en la paciencia, un crecimiento en la santidad, un crecimiento en la humildad y en la interioridad, ¿no?, en este conocimiento del corazón de nuestro Señor. Además, nos propone el autor ciertas actitudes al recibir la Sagrada Comunión, ¿no? En primer lugar, nos dice de que hay un gran peligro en recibir la Sagrada Comunión y no ver algunos efectos concretos en nuestra vida de recibir la Sagrada Comunión, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo el mayor de los dones, la mayor sanación, porque es el mismo médico quien nos viene a visitar, em, el don que contiene todos los dones, etcétera, etcétera, etcétera.
Y si recibimos lo más alto, y esto no tiene ningún efecto en nuestra vida, en realidad tendríamos que preocuparnos por ello, ¿no? Más aún aquellos que de repente llevan en costumbre, ¿no? Han decidido asumir el hábito de comulgar diariamente o con mayor frecuencia. Si comulgo diariamente, o sea, recibo aún más de este bien infinito, y no hay un impacto real en mi vida, entonces hay algo que de verdad no estoy viviendo bien al momento de recibir la Sagrada Comunión. Entonces, ¿qué actitudes nos ayudan a aprovechar y alejarnos de la posibilidad de no recibirla adecuadamente? Humildad, en primer lugar, como ya mencionábamos antes, ¿no? Saber de que no somos dignos de esta realidad, que es una realidad altísima y nosotros somos bajísimos, que el Rey del Universo entra al pesebre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hediondo de nuestra alma, ¿no? Con nuestras oscuridades, pero Él quiere evitar su luz en medio de nuestra oscuridad. Tener hambre espiritual, ¿no? Un verdadero deseo de tenerle, de encontrarle, de servirle, hacer la comunión con pureza de corazón e intención, ¿no? En cuanto a que lo más importante en nuestra vida como católicos, como cristianos, debería ser la mayor gloria de Dios, ¿no? Las intenciones de Cristo, ¿no? La mayor gloria de Dios, la reunión, o la religión, ¿no? Este religamiento con el Padre, la salvación de las almas, que nuestro Señor Jesucristo, que la Santísima Trinidad sea glorificada, etc. Hacer la Sagrada Comunión con amor a Jesucristo, ¿no? Porque no es para nosotros, o sea, es Cristo quien se da a nosotros, pero nosotros somos quienes nos damos a Cristo. O sea, no solo vamos a recibir algo, sino sobre todo ofrendarnos y ofrendarnos de mejor forma al Padre junto con el Hijo, o sea, en comunión con el Hijo. Llevar en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad, es decir, de renunciar al pecado mortal, de renunciar al pecado venial, de crecer en generosidad en las diferentes virtudes que vamos adquiriendo en la vida. Y pues hacer bien esta Sagrada Comunión nos debería producir en el corazón fervor, devoción y amor, ¿no? Una experiencia. Así quienes viven bien la Sagrada Comunión tienen una verdadera experiencia, una verdadera, viven bien la misa, ¿no? O sea, sacan un fruto concreto, ¿no? O sea, y generan gusto en llevar bien la Santa Misa y en llevar bien la Sagrada Comunión. Por eso es que se genera una devoción y este deseo de volver a la Santa Misa con mayor constancia. Para prepararnos para recibir la Sagrada Comunión, también nos hace algunas recomendaciones el autor. Primero, reflexionar sobre este divino alimento. O sea, y aquí se refiere en sí a reflexionar sobre la Eucaristía, más que sobre el amor de Jesucristo, ¿no? Sino cómo en la Eucaristía permanece Jesucristo en el tiempo, el costo que ha asumido, cómo se expone a la indiferencia del hombre, a la herejía, al sacrilegio, cómo se ha expuesto verdaderamente en el tiempo, o sea, cómo se han cometido esos actos. Entonces, cuán grande es el amor de Dios en el divino alimento de la Eucaristía. Llevar la intención, ¿no? de tener una vida recta al momento de acercarnos a hacer la Sagrada Comunión, porque al final la comunión es un momento, un espacio en el cual nos unimos a Cristo, ¿no? De alguna forma nos hacemos una sola carne, ¿no? Él se une a nosotros, ¿no? Y no solo su cuerpo y su sangre, sino también su alma, ¿no? El alma de Cristo nos santifica, ¿no? Y su divinidad, entonces nos eleva también, o busca elevarnos a esta calidad, a esta vivencia divina que es propia del cielo. Entonces, hay que acercarnos pues con esta conciencia de querer cambiar de actitudes para imitar a Cristo, ¿no? No podemos simplemente comulgar sin ningún objetivo, sin consecuencias y sin frutos. Prepararnos también, justo en ese sentido, de llevar una vida recta, ¿no? Un olvido generoso de uno mismo en favor de Dios. De vivir una verdadera humildad, de tratar de buscar la mortificación interior y exterior, de unirnos cada vez más a la voluntad de Dios, ¿no? La que es concreta para mi vida, de repente en mi estado de vida, en los apostolados que Dios me pide hoy, etcétera, pero también en la voluntad de Dios, que es más, digamos, genérica, ¿no? Que son la vivencia de los 10 mandamientos, la verdadera vivencia de la caridad,
la verdadera imitación de Cristo, más allá de las realidades particulares de nuestras vidas. Cuarto punto, la imitación de las virtudes de Jesucristo, ¿no? Que es lo propio de llevar una vida recta, es imitar a Jesucristo. Contemplar cuáles son las virtudes, cómo las vive, qué es lo que elige, si elige el honor o si elige la humildad, si elige la riqueza o si elige la pobreza, si elige la comodidad y el placer o si elige la castidad, y así sucesivamente, ¿no? Y profundizar, imitar y tomar actitudes semejantes, preguntándome constantemente qué haría Jesús en mi lugar en esta situación. Comulgar siempre como si fuera mi primera comunión, como si fuera la última de mis comuniones, o sea, como si fuese a morir después de la Sagrada Comunión que voy a recibir, y como si fuera la única de la vida, ¿no? Tener esta conciencia de comulgar eh, como si fuera lo único que importa y existe en la historia de mi vida en este momento, ¿no? Para hacer de la vida una extensión de la misa, ¿no? Una acción de gracias por las misas recibidas y una preparación para las misas futuras. Meditar sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre los sentimientos del Sagrado Corazón de Jesús, sobre cómo se conmueve, sobre cómo escucha. eh, Creo que lo vamos a mencionar después, pero también tanto como qué es lo que siente el Sagrado Corazón de Jesús en este momento cuando yo comulgo, pero también lo que sintió cuando estaba en la última cena. Llevar pues en nosotros recogimiento interior, ¿no? Paz y escucha. No, acá también nos menciona el autor, no necesariamente envolvernos en la recitación adicional de oraciones vocales o de meditaciones, sino sobre todo llevar este sentido, esta afectividad de amor, ¿no? Para poder vivir bien este momento. Y como último punto, el autor recomienda que lleguemos 15 minutos antes de la misa, ¿no? Que hecho esto, bueno, en general se recomienda, pero esto le da un contexto particular y una claridad mayor, ¿no? O sea, llegar 15 minutos antes de la Santa Misa para poder meditar sobre la Sagrada Comunión que vamos a recibir, para prepararnos para vivirla bien, para asumirla bien en nosotros y gozar verdaderamente de los frutos de la Santa Misa. Nos menciona también algunas meditaciones para amar más la Sagrada Comunión. En primer lugar, contemplar que en la Sagrada Comunión se acerca a nosotros el Supremo Rey del Universo, ¿no? El Sumo Sacerdote Eternal, el Buen Pastor, el Maestro, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, contemplar que un rey que viene disfrazado en el sentido de que viene en otra forma, manteniendo su esencia, sigue siendo rey. Entonces, yo no me estoy acercando a la Eucaristía en un sentido de, es la Eucaristía como si fuera algo, no. Me estoy acercando a alguien. Entonces, contemplar esta realidad, ¿no? O sea, verdaderamente en el templo, en la iglesia, está nuestro Señor Jesucristo. Y no solo está, sino que viene a alimentarnos con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Contemplar también que los costos que asume Jesucristo al quedarse en medio de nosotros, ¿no? Que básicamente hablamos ahí de la indiferencia de la humanidad, las herejías, los sacrilegios. Cómo ha ocurrido en la historia también, como veníamos diciendo, ¿no? Como ocurren hoy, pero también como ya han ocurrido, ¿no? O sea, todo el tiempo que lo ha asumido y todo el tiempo que lo asumirá en el futuro. Cómo Jesucristo se hace íntimo alimento de nosotros. No le basta estar presente para nosotros, sino que además quiere alimentarnos de Él, de su esencia, ¿no? De su cuerpo, de su sangre, de su alma y de su divinidad, ¿no? Cómo quiere unirse verdaderamente a nosotros. O sea, se quiere unir tanto que se da en alimento. Recordar que consumimos las heridas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando consumimos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, si bien entendemos que el cuerpo es uno, ¿no? Que es aquel que está a la derecha del Padre en la gloria del cielo, nuestro Señor Jesucristo resucitado, eh, consumimos en la Eucaristía de alguna forma todo su cuerpo, ¿no? Entonces consumimos sus heridas gloriosas, consumimos su Sagrado Corazón, o sea, todo Él se hace en nosotros y con nosotros y para nosotros. Contemplar en ese sentido además de que,
Por ejemplo, los apóstoles le tocaron, ¿no? Los apóstoles también vivían la Eucaristía, ¿no? Pero digamos, los apóstoles tuvieron la oportunidad de tocar a nuestro Señor Jesucristo, y nosotros no, ¿no? Incluso, ¿no? Por ejemplo, entendemos que Santo Tomás metió sus dedos en las llagas, metió su mano en el costado, o sea que tocó el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros le consumimos, que es una realidad muchísimo mayor, ¿no? Que los apóstoles también vivieron a través de la Eucaristía. Pero entender que es, o sea, consumir el cuerpo de Cristo es incluso mayor que si hubiésemos vivido con Él y le hubiésemos tocado. Y esto es una realidad importante, ¿no? O sea, es mucho más alto comulgar que haber vivido con Jesús y haberle abrazado y haberle tocado y haber tocado sus heridas, porque estamos no solo tocándolas, sino consumiéndolas. Entonces se hacen parte de nosotros. El autor además nos recomienda algunos puntos para contemplar luego de recibir la Sagrada Comunión. Nosotros recibimos la Sagrada Comunión, regresamos a nuestro lugar, ¿no? En la asamblea de la iglesia, del templo, y lo que hacemos es, pues, nos arrodillamos un momento para hacer oración, para hacer un recogimiento interior, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué nos recomienda el autor? Que nos abandonemos en el inmenso océano de su amor, ¿no? Que así, como una gota que entra en el mar, ¿no? Que nos abandonemos así, que nos hagamos uno con la plenitud inmensa del amor de Dios. Además que gocemos de los dulces efectos de su presencia, ¿no? Por eso es que también habla el autor del silencio y de no hablar mucho y no de hacer tantas oraciones, sino sobre todo de hacer una oración contemplativa, ¿no? No meditativa, no vocal, sino contemplativa, en la cual contemplo lo que Dios me ha dado, disfruto de ello y me siento unido a Él en esa forma, en ese sentido. Hacer un ejercicio de admiración silenciosa, ¿no? Admirarnos de las maravillas que hay en nuestro Señor, del maravilloso acto que ha realizado, de cómo se perpetúa en el tiempo, de cómo lo he recibido yo hoy, y lo reciben muchos también. Meditar sobre esta frase, que es una versión más corta de un versículo bíblico, ¿no? Que dice, encontré a quien me ama, no lo soltaré, ¿no? O sea, unirnos mucho más en mayor profundidad con nuestro Señor Jesucristo, dejar que su amor nos traspase y nos lleve a amar con mayor fuerza al Padre y a la humanidad. Meditar sobre qué cosa nos pide Jesucristo. O sea, Cristo viene a nuestro encuentro, ¿no? Pero esto da frutos también. Entonces hay realidades concretas que nos pide Jesucristo. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué es lo que Cristo me quiere decir hoy? Que también me ha dicho a lo largo de la Santa Misa, ¿no? En el Evangelio, en la homilía. ¿Qué nos pide Jesucristo hoy? Es una gran oportunidad también en ese recogimiento para adorarle con fe, sabiendo que Jesucristo está verdaderamente ahí, con asombro por la magnitud del sacrificio que ha asumido y con profunda veneración, respeto y reverencia, ¿no? Como aquel que se presenta frente al rey, ¿no? Como aquel que se presenta a aquel que asume la imagen del Padre, ¿no? Agradecerle de corazón por estas realidades por las cuales lo adoramos y le admiramos, y ofrecernos nosotros, pero además, ¿no? Y esto es probablemente una práctica que no se conoce mucho, ofrecerle también el amor de todos los santos, el amor de todas las criaturas, ofrecerle también al mismo Cristo su sagrado corazón, ofrecerle todo en realidad, ¿no? Todo aquello que le da gloria, que le da honra, ofrecérselo como si se lo ofreciéramos nosotros mismos, como si tuviéramos verdaderamente la disposición para poder ofrecerle los méritos de otros y ofrecer nuestros méritos junto con los de la iglesia, ¿no? Porque si formamos un solo cuerpo, podemos hacer este ejercicio de ofrecer todos los méritos junto con los nuestros. Cuando también en este espacio podemos aprovechar para pedir, ¿no? Para pedir realidades nuestras, bienes, dones exteriores e interiores. De manera particular interiores, ¿no? Porque son los que llevamos hasta la eternidad y los temporales, pues, ¿no? Pero sí, ¿no? Podemos dar un espacio para pedir
por estas realidades. No debería ser el espacio más importante porque lo más importante es estar con Dios, adorarle, agradecerle, pero también podemos pedir. Y cuando le pidamos, pidámosle confianza, ¿no? Diciendo esta frase que dicen Marta y María sobre Lázaro, ¿no? Señor, mira a aquel a quien amas, o sea, nosotros, está enfermo, ¿no? O sea, y al hacer este acto de confianza y decir esta frase de forma explícita o en el interior de nuestro corazón, recordar que si Cristo nos ama, que nos ama y lo ha demostrado, entonces Él se encargará también de ayudarnos a sanar, ¿no? De repente no de forma total, absoluta, hoy, ahorita, pero confiar plenamente en su amor y en las disposiciones que Él tendrá para ayudarnos. Porque quien ama ayuda al amado, ¿no? Entonces, Cristo que nos ama plenamente, iría en contra de su naturaleza si no nos ayudase. Y finalmente, la última recomendación que hace el autor es guardar recogimiento interior durante la siguiente media hora o una hora. Recordar que cuando nosotros comulgamos, nos volvemos sagrarios vivos, sagrarios vivientes en donde llevamos al cuerpo de Cristo en nuestro interior. Entonces no podemos simplemente sí, salir de la misa e involucrarnos en cualquier actividad que nos distraiga del recogimiento interior. Eso no quiere decir que no podemos hacer nada tampoco, ¿no? Pero hay que llevar de manera particular el recogimiento interior durante la siguiente media hora porque el cuerpo de Cristo sigue dentro de nosotros, ¿no? Hasta que digamos, se desintegra o se digiere, ¿no? Entonces sigue verdaderamente dentro de nosotros. Entonces hay que tener este cuidado con la Eucaristía y guardar este recogimiento interior de manera particular durante la siguiente media hora y en general, pues durante el día, ¿no? Porque es una actitud propia del cristiano, ¿no? Esta contemplación y la acción, ¿no? Siempre mantenernos contemplativos con las realidades que Cristo nos comunica, que Él desea, que Él necesita. El autor además nos indica motivos para recibir la Sagrada Comunión, ¿no? En primer lugar, desear la sanación espiritual de nuestra alma, ¿no? Vamos hacia la fuente de los dones para recibir los dones y el don mismo de su vida, que es fuente de todos los dones, ¿no? Ofrecer a Jesucristo frente a Dios Padre, ¿no? O sea, rendir culto al Padre a través del Hijo, por medio de la comunión y de la participación en la Santa Misa. Otro motivo para recibir la Sagrada Comunión es nuestra necesidad de consolación en momentos de particular dolor y en momentos en los que padecemos de manera especial ciertas tentaciones, ¿no? Entonces, si estamos sufriendo contra ciertas tentaciones, si estamos luchando contra ciertos pecados, si hemos perdido de repente un familiar o hemos pasado por una situación de dolor, pérdida de trabajo, etc., buscar la consolación de nuestro Señor en la Santa Misa y en la comunión. Otro motivo es pedir favor al Padre Eterno por medio del Hijo. Entonces, cuando necesitamos pedir intercesión por nosotros o por alguien más, podemos pues pedírsela al Padre Eterno por medio de su Hijo en la comunión de manera particular, ¿no? En la Santa Misa, pero de manera particular en la comunión. Hacer una acción de gracias por los dones recibidos, porque Cristo ha escuchado nuestra súplica. Entonces, acercarnos a comulgar para unirnos más con Él en un acto de agradecimiento y de amor. Otro motivo es para dar gloria a Dios y a su comunión de los santos, ¿no? La Sagrada Comunión nos une íntimamente a Dios, ¿no? Nos une íntimamente a Cristo, pero Cristo está unido íntimamente al Padre y al Espíritu Santo, porque forma parte de la Santísima Trinidad, ¿no? Siendo un solo Dios a pesar de ser tres personas. Entonces, al unirnos a Cristo, realmente también le damos gloria a Dios, ¿no? Porque nos estamos uniendo a la Santísima Trinidad, de forma real y concreta. Y también, pues, damos gloria a Dios en este acto, y también podemos hacerlo frente a la comunión de los santos, ¿no? Frente a santos específicos también de repente de nuestra devoción, ¿no? Ofrecerle la comunión a algún santo para que él de manera particular interceda por nosotros, ¿no? O sea, hacer este acto, ofrecérselo a Dios en unión con el santo, a través del santo, en favor suyo, digamos también, pero claro, o sea, ellos que ya llegaron al cielo no tienen necesidad particular de nuestras oraciones, ¿no? Pero sí están unidos y desean, ¿no? Como forman parte del cielo, de alguna forma colaboran con el gobierno de todas las cosas, ¿no?
Por eso es que pedimos su intercesión. Entonces, ofrecer estas comuniones también puede hacerse en favor de ciertos santos, ¿no? Para pedir su especial intercesión en favor nuestro. Otro motivo, conseguir el perdón de los pecados de los vivos. Entonces puedo ofrecer mi comunión en favor de la reparación de mis pecados, de la reparación de los pecados de los demás, en favor del perdón de los pecados particulares de alguien que está vivo. Y también puedo ofrecerlo para conseguir el alivio del dolor de las almas del purgatorio, ¿no? Particularmente de repente algún familiar, alguna persona que ha fallecido hace poco o que ha fallecido hace mucho también. Y considerar que el mayor y el más importante de todos los motivos para recibir la Sagrada Comunión es llenarnos más del amor de Dios. Y llenos del amor de Dios podremos corresponder de mejor forma a las realidades que Dios desea que den fruto en nuestra vida. Y para terminar, el autor pues pone algunos puntos que son consecuencia de recibir la Sagrada Comunión. De hecho, no son todos porque de alguna forma los ha ido mencionando a lo largo del texto. En primer lugar, unir más nuestro corazón al suyo, ¿no? Que bueno, es lo que hemos hablado a lo largo de todo el texto, ¿no? Ese sentir de unirnos de verdad, ¿no? Hacernos uno. Que dejen de haber dos corazones y que al unirnos nosotros al corazón al Sagrado Corazón de Jesús, quede un solo corazón, ¿no? Como si en ese sentido, ¿no? Contemplar y compartir mejor los sentimientos de Cristo, conocerlos mejor, ¿no? Entender qué es lo que Cristo siente, cómo actúa, por qué actúa, qué necesita de nosotros, ¿no? Intimar con el mejor de los amigos. Entender mejor lo que aprecia y desprecia, ¿no? En general entendemos pues que aprecia todo aquello que es propio del amor, a nosotros como personas, pero desprecia el pecado dentro de nosotros, desprecia el pecado en el mundo, ¿no? Entonces, entender mejor qué es lo que aprecia y desprecia también para poder moderar mis actitudes en base a los deseos del Sagrado Corazón de Jesús. Dejarme convencer mejor de su gracia, ¿no? O sea, entender mejor qué es lo que la gracia quiere obrar en mí, estar más atento, o sea, como consecuencia de comulgar frecuentemente. Puedo entender mejor lo que Dios me quiere decir, puedo escuchar mejor lo que Dios pone en mi corazón, puedo entender mejor qué realidades, qué movimientos que suceden en mi corazón vienen de Dios, del Espíritu Santo, o vienen de mi propia carne. Entonces, eso me santifica, ¿no? Me permite crecer en la vida de santidad, ¿no? Discernir mejor me lleva a disponerme para poder elegir mejor. También esta gracia me ayuda a elegir mejor y eso me ayuda a crecer en santidad, ¿no? A elegir constantemente hacer la voluntad de Dios aquí, hoy, ahora. Esto a su vez pues me acerca a la vida eterna, ¿no? Para mí, pero también en favor de los demás, porque si Dios da fruto en mi vida es inevitable que yo dé fruto en la vida de los demás, ¿no? O sea, debería llevarme a hacer eso, ¿no? A preocuparme de los demás, a darles este corazón de Cristo que está en mi vida. Y finalmente, pues, dar mayor gloria a Dios con la totalidad de nuestra vida, ¿no? Porque si me santifico, Dios, ¿no? O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se alegran y se complacen en nuestras actitudes, ¿no? Nos volvemos estos hijos amados, ¿no? Estos hijos particularmente amados, porque Dios ama a todos sus hijos, Dios ama a todas sus criaturas, pero cuando nosotros correspondemos con mayor generosidad, Dios inevitablemente corresponde a nuestra mayor generosidad con aún mayor generosidad de la que habíamos correspondido inicialmente. Entonces, Él no se deja ganar en amor y en generosidad, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias de la Sagrada Comunión. Nos faltan solo revisar dos puntos, que si no me equivoco son sobre las consecuencias de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y qué actitudes interiores nos lleva a tener y que pues de alguna forma hay que mantener. Pues nos quedamos hasta aquí. Cuídense mucho y muchas gracias por acompañarnos. Un cálido abrazo.